Hola, bienvenidos al podcast Vino para Principiantes. Mi nombre es Juan Sotres y te doy la bienvenida a este episodio número 25. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en estos primeros 25 episodios. Parece que fue ayer apenas cuando comenzamos este curso y de verdad ha sido un proyecto muy interesante y les agradezco mucho a todos los que nos han seguido, los que nos han enviado sus comentarios, sus sugerencias, críticas y felicitaciones. De verdad, muchas gracias a todos. Y para aquellos que son relativamente nuevos al podcast, me gustaría tomarme un momento aquí para explicarle lo que estamos haciendo con este curso. A diferencia de muchos otros podcasts, donde puedes nada más suscribirte y empezar a escucharlo desde el último episodio que se publica, en este podcast yo te recomiendo que empieces con el primer episodio y después vayas avanzando en orden. Y esto es principalmente porque el podcast es un curso. Digamos que cada episodio es una clase y entonces brincarse episodios sería como dejar de ir a clases. Entonces, si te pierdes varias semanas y después vas a una clase, es muy probable que no lo vayas a entender todo. Así que si es la primera vez que nos visitas, baja los episodios del 1 al 24 y escúchalos. Realmente van a hacer una gran diferencia cuando llegues a este episodio número 25 después de haber escuchado los primeros 24. Si no tienes el tiempo para hacerlo, entonces te recomiendo al menos que escuches los primeros 8. En estos analizamos cómo probar el vino, la mejor forma de disfrutarlo y luego cubrimos las 6 grandes variedades de uva que existen. Son la Riesling, la Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot y Cabernet Sauvignon. Si cuentas con esta base de conocimientos, entonces estás listo para continuar. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Este es un episodio muy especial. Aparte de ser el número 25, vamos a tratar un tema que nos han estado pidiendo durante ya mucho tiempo, y esto debido al público con el que contamos. Hicimos una pequeña trivia en la página del programa para ver de qué vinos íbamos a hablar, y en primer lugar tuvimos un empate entre los vinos de México y los vinos de España. La mayor parte de nuestro público nos escuchan desde estos dos países y también tenemos mucha gente de Argentina, de Chile, de toda Latinoamérica en general. Los que nos escuchan son gente de habla hispana y que tienen alguna relación con estos vinos de Latinoamérica, de México o de España. Así que en esta ocasión vamos a adelantar un poco el calendario de los episodios como los teníamos planeados y hablaremos sobre los vinos de España. La situación geográfica de España, las diferencias climáticas y la variedad de suelos con los que cuenta hacen de la península un lugar privilegiado para que se produzcan vinos de características muy distintas. España siempre ha sido un productor de vinos muy importante. En términos de producción, ocupa el tercer lugar a nivel mundial. Los españoles están conscientes de que elaboran unos grandes vinos y tienen más viñedos plantados que cualquier otro país. Al igual que muchos otros países, España tiene una serie de leyes sobre el vino que regulan su producción y también definen las divisiones geográficas que establecen las denominaciones de origen. Hay varias regiones en España que es básico que conozcas y son las que vamos a tratar en este episodio. Entre ellas están La Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas y no olvidemos el Priorato. Yo sé que existen muchas otras regiones, de hecho he recibido muchos correos y algunos comentarios en la página sobre las regiones que le gustaría a la gente que tratáramos. Con el fin de mantener los episodios cortos como lo hemos estado haciendo, vamos a tratar primero estas regiones. Les prometo que después vienen varios episodios sobre España, en las que vamos a tratar otras denominaciones como Navarra, Jumilla, Bierzo, Toro, entre muchas otras. Hay una gran variedad de vinos que nos ofrece España en estilos muy diferentes y todos sumamente interesantes. Así que a todos los que nos escuchan, que están esperando que hablemos de los vinos de sus regiones, les aseguro que muy pronto los vamos a hacer. La industria vinícola en España tiene cientos de años de historia. Hay una larga tradición en elaboración de vino y siempre ha estado en constante evolución. Si vemos un mapa mundial, podemos apreciar que España está más al sur que Francia o que Alemania, y por esta situación geográfica y su clima, no vamos a encontrar muchos vinos blancos, aunque sí existen y unos muy buenos, pero España no se distingue precisamente por ellos, sino que más bien es reconocido por sus vinos tintos.
La mayoría de los vinos españoles son vinos tintos muy completos, llenos de sabores y que vienen en estilos muy diferentes. Tenemos varias regiones en España. En las regiones al norte de España, pegadas al Océano Atlántico, vas a poder encontrar unos vinos blancos ligeros, muy buenos. En el norte, pero más al centro del país, vas a encontrar vinos tintos secos y de mucho cuerpo. Y si estás buscando vinos con niveles más altos de alcohol, tipo los vinos de la región del Ródano en Francia, entonces debes enfocarte en las regiones mediterráneas del este y del sur del país. El resultado del amor, como el vinagre del vino. Lord Byron. Salud. Como ya mencioné, España ocupa el tercer lugar en producción de vinos a nivel mundial y tiene más tierra plantada con viñedos que ningún otro país. Y al conocer estos datos, podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué no es el mayor productor de vino en el mundo? Digo, si tiene la mayor extensión de viñedos plantada en el mundo, sonaría lógico que fuera el mayor productor de vinos en el mundo. Lo que pasa aquí es que influye mucho el clima y los suelos de España. Como el clima en España es más seco, esto resulta en viñedos con un rendimiento muy bajo, pero eso sí, de gran calidad. Aquí lo que ocurre es que la vid tiene un menor rendimiento, produce menos uvas cada planta, pero al ser menos uvas, esto hace que todos los nutrientes que obtiene la planta del suelo se concentren en estas pocas uvas que produce. Entonces tenemos uvas con sabores muy concentrados que resulta en vinos mucho más intensos, pero en cantidades muy pequeñas comparado con el número de viñedos. Tenemos aquí otros factores como las sequías, que en muchas ocasiones hacen imposible mantener plantaciones extensivas, y por otro lado las heladas en las partes altas del país. La combinación de todos estos elementos ocasionan que en un país tan grande como España y con tanta superficie con viñas tenga un beneficio tan reducido, pero como ya lo mencionamos antes, de gran calidad. A lo largo de la historia, el vino español ha sufrido muchos cambios. Y en la historia reciente, los vinos españoles eran conocidos como vinos baratos, no muy interesantes, pero durante los últimos años, los productores comenzaron a adoptar nuevas técnicas y tecnologías, y como resultado sus vinos han ido mejorando. La industria vinícola en España se ha caracterizado últimamente por una gran reestructuración de viñedos, la renovación y modernización de sus procedimientos, y todo esto han situado a los vinos de España en igualdad de condiciones competitivas que las regiones foráneas más famosas. Pero bueno, antes de meternos más en España y sus vinos y todo lo que está pasando actualmente, debemos irnos hacia atrás en el tiempo y conocer un poco de su historia porque es muy fascinante. Espero que no les importe un poco de historia aquí, pero vale la pena realmente conocerla. Las uvas en España se han cultivado por más de 5.000 años. Según la evidencia histórica, hace como 3.000 años, aproximadamente en el año 1000 a.C., los fenicios establecieron la ciudad de Cádiz, la cual se encuentra en la costa sur de España, y cultivaron uvas en la región que nosotros ahora conocemos como Andalucía. Cuando los romanos conquistaron esta área, tomaron los vinos andaluces y los llevaron a Roma, pero también los llevaron a parte de Francia y a Gran Bretaña. Aquí fue cuando el vino español se empezó a conocer fuera de su territorio. Luego, en el año 711, llegaron los moros y conquistaron España. Y aunque el Islam prohíbe el consumo de alcohol, los moros les permitieron a los judíos y cristianos que permanecieran en España y que continuaran produciendo su vino. Esto permitió que la producción de vino siguiera creciendo y no se detuviera. Durante los siguientes 500 años se siguió produciendo vino, sin embargo los moros fueron derrotados alrededor de 1250 por los cristianos invasores. Y para este tiempo Inglaterra ya estaba importando muchos de los vinos españoles. En 1492 la industria vinícola española estaba en un excelente momento. Los moros se habían ido, Gran Bretaña importaba mucho vino español, pero en 1533 ocurrió un suceso que cambió un poco esta historia. Si alguien de ustedes estudia historia o le gusta la historia, podrán recordar que en este año el rey de Inglaterra, Enrique VIII, pidió la anulación de su matrimonio con su esposa Catalina de Aragón. Esto provocó que las buenas relaciones entre Inglaterra y España empezaran a decaer. Como consecuencia de esta ruptura, España perdió a su más grande cliente y esto, sumado a la derrota de la Armada Española en 1588,
no ayudó en nada a mejorar la situación. Pasaron los años y en 1750 el comercio del vino español empezó a subir otra vez, sobre todo en la región de Jerez, la cual produce el vino del mismo nombre. Con el Jerez, la industria del vino creció nuevamente. Además, por estos tiempos fue cuando la plaga de filoxera le pegó a Francia, alrededor de 1860. Esta plaga, como ya vimos en algún capítulo, acabó con la mayoría de los viñedos franceses. Debido a esto, muchos comerciantes de vinos franceses empezaron a bajar y llegaron al sur de España a buscar vinos que pudieran reemplazar y abastecer sus inventarios. Al llegar, se sorprendieron en ver la manera en que se elaboraba el vino en esta región. Empezaron a introducir muchas de sus técnicas para la elaboración del vino. Esto sobre todo pasó en la región de Rioja. Y una de las aportaciones más importantes que trajeron los franceses fue la introducción de sus barricas de roble de 60 galones. La llegada de los franceses a esta zona ayudó mucho a la región de Rioja a convertirse en lo que es hoy en día. Vino para principiantes. Existe más historia que geografía en una botella de vino. J. Cressman. Salud. Continuando con la historia del vino en España, llegamos a 1926. En 1926, España establece sus primeras leyes vinícolas. Con esto introdujeron el sistema de control geográfico que llamaron denominación de origen. Y justo cuando todo comenzaba a marchar bien, todo se veía muy bonito, la industria iba creciendo, iba por muy buen camino, la situación cambió drásticamente. Comenzaba una sangrienta guerra civil española, seguida por la dictadura de Francisco Franco, y luego viene la Segunda Guerra Mundial. Toda esta serie de eventos prácticamente eliminaron la industria vinícola española. Después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco la industria fue retomando su camino, muy lentamente. Pero después de la muerte de Franco en 1975, España aceleró este proceso y se ha convertido hoy en día en un país líder en la producción de vinos. Los españoles están utilizando hoy en día nuevas tecnologías que les han permitido descubrir que sus vinos son más variados de lo que se imaginaban. Aunque también han subido los precios de los vinos españoles, son cada vez mejores y tal vez los de mayor personalidad y terruño de este planeta. Durante todo este renacimiento de la industria española, un evento que ayudó a acelerar este cambio fue la modificación en los 90s que se le hicieron a las leyes españolas sobre el vino. Una de las modificaciones más importantes fue permitir el riego por goteo en viñedos, y esto permite a los productores controlar la cantidad de agua que la vid recibe. Antes no lo podían hacer. Otros de los cambios importantes es que los productores de vino también han adoptado el uso de tanques de acero inoxidable y están utilizando más roble francés, el cual produce un impacto más sutil sobre el vino que las barricas de roble americano. Ya que conocimos un poco de la historia del vino en España, vamos ahora a conocer sus leyes. Las leyes vinícolas españolas tienen cierta similitud a las leyes francesas e italianas. Esto debido a que desde la incorporación de España a la Unión Europea, los vinos españoles se han adoptado a la normatividad europea. Y los vinos españoles, de acuerdo a estas leyes, caen dentro de 6 categorías. Las dos más bajas se refieren básicamente a vinos de mesa con pocas restricciones en cuanto a los métodos de elaboración, y las más altas son consideradas vinos de calidad, elaborados en regiones específicas, y son mucho más restrictivas, y como resultado, teóricamente vas a encontrar mejores vinos dentro de estas categorías. Claro que como en todo siempre hay una excepción a la regla. Hay algunos productores de vino españoles, los que producen el vino conocido como vino de garage, productores que en su casa se ponen a elaborar vino en muy pequeñas cantidades y obtienen unos excelentes caldos. Todos estos productores están trabajando fuera de este sistema y están produciendo unos grandes vinos y también de grandes precios. Pero vamos a enfocarnos aquí a las categorías que definen las leyes del vino de España. Pero para entender mejor los vinos de España, vamos a comenzar hablando sobre estas categorías y lo que van a significar para ti. Actualmente, esta clasificación la define la Ley de la Viña y el Vino. Y de acuerdo a ella y a la calidad y la exigencia en su proceso de elaboración, los vinos se dividen en 2 grandes grupos: vinos de mesa y vinos de calidad producidos en regiones determinadas, o por su abreviación VCPRD. Dentro del primer grupo de vinos de mesa tenemos 2 categorías:
La primera son vinos que simplemente están etiquetados como vinos de mesa. Estos son vinos elaborados con uvas de cualquier región dentro de España. No hay limitantes geográficas aquí y en la etiqueta no se menciona año de cosecha ni origen geográfico. La otra categoría es vino de la tierra. En estos vinos las uvas provienen de regiones geográficas específicas, con características locales marcadas, y el nombre de la región aparece en la etiqueta. Estos vinos sí deben seguir ciertas normas, por lo que deben ser mejores en cuanto a calidad. Pasemos ahora al segundo gran grupo, al de vinos de calidad producidos en regiones determinadas, y dentro de este tenemos 4 categorías. Vinos de calidad con indicación geográfica, vinos con denominación de origen, vinos con denominación de origen calificada y vinos de pago. Mientras nos movemos en las categorías, los vinos son elaborados con uvas de regiones cada vez más específicas. Comencemos con los vinos de calidad con indicación geográfica. Estos son vinos que vienen de una región, subregión o municipio determinado y que por su reputación o características se les reconoce, aún sin contar con denominación de origen. Vas a encontrar los vinos etiquetados como vino de calidad de y el nombre de la región. La siguiente categoría es probablemente la más conocida por todos y me refiero a las denominaciones de origen. Aquí vamos a encontrar vinos que cumplen con una serie de normas que regulan a las denominaciones de origen o DOs, como se les conoce. Cuestiones como las variedades de uvas que se pueden utilizar, la delimitación geográfica de donde provienen las uvas, el modo de cultivo, el rendimiento por hectárea, entre otros aspectos. Todo esto es lo que regulan las DOs. Y como resultado, obtenemos vinos con mayor calidad y prestigio. Actualmente existen 63 denominaciones de origen en España. Voy a poner en la página del podcast un mapa muy interesante en el que están ubicadas todas estas denominaciones de origen. Continuamos con las clasificaciones y tenemos ahora la llamada denominación de origen calificada o DOCA, como se le conoce por sus siglas. Para ingresar a esta categoría se debe cumplir con todas las normas de las denominaciones de origen y aparte con unos criterios muy precisos de calidad y tienen que seguir las regulaciones establecidas por esta clasificación. Para entender esta clasificación la podríamos definir como la denominación de origen VIP. Hasta el día de hoy solamente 2 regiones han alcanzado esta distinción, La Rioja y el Priorato. Por último tenemos los vinos de pago. Con esta categoría se busca reconocer la calidad de los vinos que vienen de una región muy específica. Puede ser una comarca, un paraje o un sitio rural que por sus características especiales se distingue del resto de la denominación de origen, o incluso si no pertenece a una denominación de origen. Entonces, en resumen, tenemos 2 grandes grupos: vinos de mesa y los BCPRD, o vinos de calidad producidos en regiones determinadas. Dentro del gran grupo de vinos de mesa, encontramos los vinos de mesa y los vinos de la tierra. Después, en el segundo gran grupo, vamos a tener vinos de calidad con indicación geográfica, vinos con denominación de origen, vinos con denominación de origen calificada y vinos de pago. Independientemente de la categoría en la que se encuentren, los vinos son categorizados también de acuerdo a su envejecimiento. Así que no solamente verás en una etiqueta su DO o DOCA, sino que también vas a encontrar un término que te indicará qué tanto tiempo fue envejecido el vino. Partiendo del más joven o con menos envejecimiento hasta el más viejo o mayor envejecimiento, tenemos los siguientes términos. Vino joven, que es un vino que puede ser liberado dentro del primer año. El siguiente nivel es crianza, lo que quiere decir que el vino fue envejecido por 2 años y al menos 6 meses en barrica de roble. Luego tenemos el término reserva, que significa que el vino fue envejecido por 3 años y uno de ellos en roble. Y por último está el gran reserva, vinos que han sido envejecidos por 5 años y 2 de estos han sido en roble. Toda esta información, la denominación de origen, si es vino de mesa, si es crianza, si es reserva, todos estos términos aparecen en la etiqueta del vino y por eso es muy importante que los conozcamos.
Estos términos nos ayudan mucho como consumidores a entender exactamente qué es lo que estamos comprando. De esta manera no lo vamos a hacer a ciegas, como seguramente lo hemos hecho en muchas ocasiones todos nosotros, cuando vamos y escogemos una botella sin saber lo que estamos comprando. En este caso, al conocer la etiqueta de los vinos españoles, si vemos que dice que es un vino denominación de origen Rioja y es reserva, ya podemos tener una idea muy clara de lo que estamos obteniendo por nuestro dinero. Bueno, pero una vez que ya conocemos la etiqueta, vamos ahora a hablar acerca de lo que hay dentro de la botella, que es lo que realmente nos interesa. La mayoría de los vinos españoles que vas a encontrar son vinos tintos, principalmente elaborados con la uva Tempranillo. Y seguro vas a encontrar que esta uva la mezclan con algunas otras, ya que la Tempranillo tiende a ser mejor cuando se mezcla con uvas como la Garnacha, con Merlot o Cabernet Sauvignon. Esta uva Tempranillo recibe muchos otros nombres. Dependiendo de la región donde te encuentres, es muy probable que escuches que la llamen de otra manera. La puedes encontrar como Sensibel, Tinto del País, Tinto de Toro, Tinto Fino, entre muchos términos más. Aunque hay mucho Tempranillo en España, la mayoría de los viñedos no están plantados con esta uva, sino que están plantados con una uva conocida como Garnacha. Esta uva es a la que los franceses le llaman Grenache. Se oye a lo mejor más distinguido, pero la uva es Garnacha. Esta uva es muy utilizada en Rioja y en el Priorato y produce unos vinos tintos increíbles. Pero aunque hay mucho vino tinto en España, también tenemos vinos blancos y de excelente calidad. Y si hablamos de vinos blancos, la principal uva de España es la Albariño, sin lugar a dudas. Esta es una uva que tiene una cualidad a durazno muy distintiva y algunos afirman que es muy similar a la Viognier. Y otra vez pasa aquí lo mismo que con la Tempranillo. Aunque el Albariño es la principal uva para vinos blancos en España, no es la uva más plantada, sino que esta es una uva conocida como Airén. De hecho, esta uva, aparte de ocupar la tercera parte de los viñedos españoles y de ser relativamente desconocida, es la uva más plantada a nivel mundial. Hay más de esta uva plantada que Cabernet Sauvignon o que Chardonnay, o cualquiera de las otras grandes variedades de uva. Pero lo que pasa aquí es que muy poco de ella termina en botellas por sí sola. Casi siempre se utiliza en mezcla con otras uvas y por eso no es tan conocida. Vino para principiantes. Una mujer y un vaso de vino curan todo mal, y el que no bebe y no besa está peor que muerto. Goethe. Salud. Vamos ahora a hablar un poco sobre las regiones vinícolas que existen en España. Como ya mencioné, son demasiadas las regiones españolas, todas de ellas muy interesantes, pero en esta ocasión solo nos vamos a enfocar a 4 regiones. Nuestra primera parada es Rioja. Esta región se localiza en el norte de España, cerca de la frontera con Francia. Probablemente los vinos más finos de España provienen de esta región. Después de la plaga de filoxera en Francia, los comerciantes franceses bajaron a esta región de La Rioja, introducieron sus técnicas y le empezaron a enseñar a los productores cómo envejecer sus vinos en pequeñas barricas de roble francés. Todo esto realmente ayudó a Rioja a convertirse en una región líder en la producción de vino. La región de La Rioja está dividida en 3 subregiones: Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Baja. En la Rioja Alavesa el clima es fresco gracias a los vientos que provienen del Océano Atlántico y esta región recibe un poco más de lluvia que las otras 2 subregiones. El suelo aquí aparte es calizo, lo que produce vinos ligeros y bien balanceados, elaborados con la uva Tempranillo. La Rioja Alta no recibe tanta influencia del Océano Atlántico, así que el clima es más caliente y más seco. Los suelos son variables, algunas partes son calizas, pero otras son muy ricas en hierro, y esto es estupendo para la uva Tempranillo. Los vinos en esta subregión son muy completos en términos de color y de cuerpo. Finalmente tenemos la Rioja Baja. En esta área el clima es más bien mediterráneo, tiene unos veranos muy calientes, y las uvas producen unos vinos con un contenido alcohólico más alto. La principal uva cultivada en la Rioja Baja es la Garnacha. Históricamente, los vinos de Rioja son elaborados al fermentar el vino rápidamente y luego utilizando roble americano para envejecerlo por mucho tiempo. Este método tradicional resulta en vinos con poco color, mucho roble y los elementos a fruta no están muy presentes. Pero hoy en día todo eso ha cambiado.
Los productores de Rioja están extendiendo el tiempo de la fermentación. Esto significa que el vino obtiene más color debido a un contacto más prolongado con la piel de las uvas. Y también están utilizando barricas de roble francés. Como resultado, tenemos una menor influencia del roble en el vino. Y todo este cambio en las técnicas de elaboración se combinan para elaborar vinos que son más profundos y simplemente deliciosos. Continuamos ahora nuestro recorrido y llegamos a la región tal vez la segunda más importante de España, y me refiero a Ribera del Duero. Esta es una excelente región productora de vino, y aquí las uvas que se cosechan son las clásicas de Burdeos, Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. Claro que junto con la Tempranillo, a la que en esta región se le llama por su nombre original de tinto del país. Adicionalmente, también cultivan algo de garnacha en esta zona. Los vinos de Ribera del Duero usualmente tienen mucho más cuerpo que los de Rioja y también tienen el potencial de envejecer por periodos más largos de tiempo. La siguiente región es el Priorato. Esta se localiza a lo largo de la costa noreste de España. Priorato es parte de una región más grande conocida como Cataluña, la cual es reconocida principalmente por el cava, que es el vino espumoso de España elaborado con el método Champagne. Esta región del Priorato ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos tiempos. Esta región tiene un suelo con características muy especiales. El suelo aquí tiene unas propiedades naturales que hacen que necesite prácticamente nada de irrigación adicional. Las vides sobreviven simplemente por lo que proporciona el mismo suelo. La clave de esto tiene un nombre, se llama licorela, la cual es una pizarra blanda y mineralizada que hace muy especiales a los suelos del Priorato y por tanto a sus vinos. El rendimiento de las vides en esta región es muy bajo y por lo tanto tenemos vinos que son elaborados con uvas muy concentradas. Los vinos aquí se elaboran principalmente con una combinación de garnacha y cariñena. Esta última uva es a la que los franceses conocen como Carignan. Últimamente se han empezado a plantar en esta región uvas como Cabernet Sauvignon y Syrah, y las mezclas más selectas son un resultado de la combinación de todas estas uvas de la región. Ahora bien, ya hablamos mucho de vinos tintos, pero si estás buscando vinos blancos de España, tenemos que voltear definitivamente a la región de Rías Baixas. Esta región está localizada en el extremo noroeste del país, a lo largo de la costa en la provincia de Pontevedra, en Galicia. El clima aquí es fresco y húmedo y como resultado tenemos unos deliciosos vinos blancos secos elaborados con la uva albariño. Esta uva, albariño, es de las variedades que están de moda en el país y que es la que más se ha dado a conocer en los últimos años. Produce unos vinos con elegantes cualidades aromáticas y un sabroso tacto en la boca. Los vinos de Rías Baixas mejoran en la botella, al contrario que la mayoría de los vinos blancos españoles alcanzan su plenitud a partir de al menos un año de su embotellado. Con esto finalizamos nuestro rápido recorrido por España. Espero que lo hayas disfrutado y no pienses que esto es todo lo que nos puede ofrecer España. Faltan muchas regiones por conocer, muchas denominaciones de origen muy interesantes. De hecho, en este momento, para grabar el episodio, lo acompañé yo con un vino de la denominación de origen Toro. Es un Prima 2004, que realmente me ha sorprendido. Esta denominación de origen Toro está haciendo cosas muy interesantes y yo en lo personal le veo un gran futuro a sus vinos. Así que próximamente hablaremos de esta denominación y de otras más que vale la pena que conozcas. En esta ocasión la tarea será muy sencilla para todos. Los vinos españoles están muy disponibles y sobre todo los de las regiones que acabamos de ver. Lo que quiero que hagas en esta ocasión es que salgas y compres algunos vinos que puedas comparar y en los que puedas ver la diferencia que existe entre sus clasificaciones, entre sus años de envejecimiento y veas cómo afecta esto al vino. Puedes comprar un vino de Rioja, 1 o 2 vinos de Rioja. Intenta comprar un crianza y un reserva. Pueden ser de la misma marca para que veas la diferencia entre ambos. Y también otro interesante y que será muy fácil que encuentres es un vino de Ribera del Duero. Aquí lo que debes hacer es primero ver la diferencia que existe entre el vino de la misma región pero con distintos años de envejecimiento en barrica. Y después compares distintas regiones, los de Rioja contra los de Ribera del Duero. Verás que son vinos muy distintos, aunque los sabores que encontrarás en él te dirán que es un vino español, pero dentro de España estos tienen una gran diferencia. Vino para principiantes.
Donde no hay vino, no hay amor. Eurípides. Salud. Mándanos todas tus dudas, comentarios y sugerencias al correo electrónico del programa o puedes dejarlos en la página del podcast en www.vinoparaprincipiantes.com, donde vas a poder encontrar también algo de material adicional a este curso que te servirá como apoyo para que sigas aprendiendo más sobre el vino. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Mientras tanto, recuerda siempre tomar lo que te gusta, seguir probando nuevas cosas y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.